Estamos desarrollando nuestra 7ª experiencia de aprendizaje, en la que analizaremos diversas fuentes de información para reflexionar y proponer algunas alternativas de solución creativa e innovadora para enfrentar las heladas y el friaje en nuestras comunidades y regiones del país. Profesor, en los programas anteriores hemos conversado sobre las heladas. Son fenómenos meteorológicos que suceden casi siempre después de la época de lluvias. La temperatura baja a 0 grados y las regiones más afectadas son Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín y Apurímac. También conversamos sobre el friaje, fenómeno meteorológico caracterizado por la llegada de aire frío a la selva. El friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento. Las regiones más afectadas son Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, San Martín. Interesante su participación. Ya tienen claro a qué nos referimos cuando hablamos de las heladas y el friaje en determinadas épocas del año. También conocen las regiones en las que se da estos fenómenos meteorológicos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo las heladas y el friaje afectan económicamente la producción agropecuaria en la familia y comunidad? Hoy seguiremos revisando información sobre las heladas y el friaje y la producción agropecuaria en nuestra comunidad. Por eso el título del programa de hoy es Analizamos las condiciones de producción agropecuaria en tiempos de helada y friaje. Repetiré el título para que puedas escribirlo en tu portafolio. Analizamos las condiciones de producción agropecuaria en tiempos de helada y friaje. El propósito del programa de hoy es que expliques las condiciones de la producción agropecuaria y la intervención de los organismos de los diferentes niveles de gobierno en tiempos de helada o friaje en tu región o comunidad. Repito también el propósito del programa para que puedas registrarlo en tu portafolio. El propósito del programa de hoy es que expliques las condiciones de la producción agropecuaria y la intervención de los organismos de los diferentes niveles de gobierno en tiempos de helada o friaje en tu región o comunidad. Empecemos. Todos los años, durante la temporada de bajas temperaturas, la población de varias regiones de las zonas altoandinas y de la Amazonía de nuestro país sufren los efectos adversos de las heladas o el friaje. Nos preguntamos entonces, ¿cómo afecta a la agricultura y ganadería las heladas o el friaje? ¿Cuáles son las condiciones de producción agropecuaria en tiempos de helada o friaje? Son preguntas que guiarán nuestro análisis durante el programa. Muy bien, vamos a leer una noticia que nos presenta la Agencia Peruana de Noticias Andina. Presta atención y toma nota de los aspectos que consideres importantes. Luego reflexionaremos. Vamos a pedirle a Patricia que nos ayude con la lectura. Senami, afectaciones de cultivos por heladas ocurren entre mayo y septiembre. El 90% de la región Ayacucho se ubica en la región Sierra y los daños por bajas temperaturas en el sector agropecuario ocurren entre los meses de mayo y septiembre. Los efectos de las heladas son más dañinos durante la emergencia de los cultivos y la etapa reproductiva, así como en las crías del ganado cuando son pequeñas o están enfermas. Las pérdidas en producción agrícola por heladas significan hasta un 15%, mientras que por granizadas alcanzan un 42%, y el resto resulta afectado por inundaciones, plagas, sequía, enfermedades y exceso de humedad. En total, más del 50% de pérdidas en el sector agrícola es consecuencia de eventos climáticos extremos. Las nevadas más intensas se dan en los meses de junio, julio y agosto con acumulados de 20 centímetros y el nivel de peligro incrementa cuando estos eventos se presentan más de 2 días. En el plan multisectorial frente a heladas y friaje 2019-2021,
El CENAMI es responsable de brindar información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera constante para promover una cultura de prevención. 19 de agosto de 2020. Gracias, Patricia. ¿Qué sucede con la agricultura y ganadería en tiempos de helada? Profesor, las temperaturas bajan tanto que afectan nuestra agricultura y causan más daño cuando los cultivos están emergiendo. Lo mismo pasa con los animales. El CENAMI en esta noticia nos dice que en total más del 50% de pérdidas en el sector agrícola es consecuencia de eventos climáticos extremos. Sabemos que estas situaciones como las heladas y el friaje se presentan de manera frecuente en nuestro país y que ocasionan pérdidas económicas en la producción agropecuaria. ¿Se han presentado estos eventos en tu comunidad? ¿Cómo responde la población que se ve afectada económicamente por las heladas o el friaje? ¿Qué condiciones económicas y financieras requieren estas fortalecidas para disminuir el impacto de las heladas en algunas regiones de mi país? Profesor, yo he vivido en carne propia los efectos de las heladas. Mis padres tienen sus animales en el distrito de Chacapampa y en tiempos de heladas hemos tenido varias pérdidas. Lo mismo ha pasado con algunos comuneros que tenían sus cultivos y durante las heladas también tuvieron pérdidas. Aquí en la región San Martín, los friajes afectan siempre los cultivos de plátano. Los fuertes vientos hacen que las plantas se caigan y eso también ocasiona pérdidas económicas a los pobladores. Históricamente en el Perú, el problema de las heladas ha sido afrontado desde épocas tan remotas como el incanato, pues es un evento meteorológico recurrente y frecuente en las zonas altoandinas. Afecta a un sector económico importante de la población, como es la agricultura y ganadería. Es así que en las zonas del altiplano, por ejemplo, se están utilizando algunas técnicas agroeconómicas antiguas para disminuir el impacto. ¿Cuáles son las condiciones de la producción agropecuaria que se debe conocer frente a las heladas? ¿Cómo intervienen los organismos de los diferentes niveles de gobierno en tiempos de helada y friaje? Muy bien. Vamos a revisar algunas fuentes de información que nos ayudarán a dar respuesta a estas interrogantes. Atentos y tomen nota. Leeremos el artículo El eterno retorno del fenómeno de las heladas en el Perú. Jesús nos ayudará con la lectura. El eterno retorno del fenómeno de las heladas en el Perú. ¿Existen adecuadas políticas para combatir dicho fenómeno en el Perú? En las provincias altas de nuestra región, las heladas causan efectos negativos y daños a la vida, la salud de las personas y animales, como también en sus cultivos, afectando la economía de muchas familias, siendo en su mayoría su único sustento. La Sierra Sur del Perú, además de ser una de las zonas con mayores índices de pobreza e inseguridad alimentaria, obtienen sus ingresos mayormente del pastoreo de alpacas y de la agricultura de subsistencia, presentando una alta vulnerabilidad y poca capacidad de reacción frente a eventos climáticos adversos. Para poder contextualizar los efectos de las heladas en la realidad altoandina, primero es necesario comprenderla. En terrenos totalmente planos, las heladas producen mayor daño a los cultivos en comparación a terrenos inclinados. De otra parte, las características del suelo o su tipo determinan en gran medida las características térmicas cerca de su superficie, tanto durante la noche como cualquier hora del día. Un suelo arenoso, seco, transfiere mejor el calor que uno arcilloso, y ambos transfieren y guardan mejor el calor que los suelos orgánicos. ¿Cuáles son las condiciones de la producción agropecuaria que se deben conocer frente a las heladas? Lo primero que tenemos que saber es que las heladas son fenómenos que se dan frecuentemente en las zonas altoandinas de nuestro país y que nos afecta. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta porque la mayoría de las personas que viven en las regiones altas del país
Obtienen sus ingresos mayormente del pastoreo de alpacas y de la agricultura, y en algunos casos estos se pierden o deterioran por los fríos extremos que producen las heladas. Profesor, ¿es necesario también conocer las características de nuestros terrenos de cultivo o los lugares donde tenemos a nuestros animales? ¿Por qué es necesario conocer las características de nuestros terrenos de cultivo? Porque así puedo calcular cuánto daño ocasionarán las heladas. Por ejemplo, si tengo terrenos planos, las heladas harán más daño a mis cultivos. Además, también debo conocer el tipo de suelo. Profesor, si conozco bien mi zona de cultivo o crianza de animales, también puedo prevenir. Interesantes respuestas. El conocimiento de la temporada de cultivos. El conocimiento de las características del terreno de cultivo son condiciones que debemos conocer frente a las heladas. Por todo lo que hemos leído y conversado, sabemos entonces que las heladas y el friaje son fenómenos recurrentes en nuestro país, que afectan a un sector económico importante de la población como es la agricultura y ganadería. ¿Cómo intervienen los organismos de los diferentes niveles de gobierno en tiempos de helada y friaje? El rol del Estado es garantizar las condiciones de bienestar de la población y la estabilidad económica. Por ello brinda ayuda sobre todo las actividades familiares como la agricultura y ganadería, que significan el sustento familiar. En ese sentido, se elabora el Plan Multisectorial ante heladas y friaje 2019-2021. Vamos a pedirle a Patricia que nos ayude con la lectura de la noticia que nos presenta la Agencia Andina. Recuerden que deben tomar nota de los aspectos importantes. Ejecutivo aprueba Plan Multisectorial ante heladas y friaje 2019-2021. El Ejecutivo aprobó el Plan Multisectorial ante heladas y friaje 2019-2021 para la articulación multisectorial de intervenciones del Gobierno Nacional en los centros poblados y distritos focalizados ante heladas y friaje. Una de las 4 intervenciones aceleradoras se asocia con viviendas saludables acondicionadas térmicamente, implementadas por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Servicios públicos de salud y educación oportunos ante los efectos de las heladas y friaje, implementado por el Ministerio de Educación. Instalación de cobertizos y pastos cultivados y manejando praderas naturales a través de la Dirección General de Ganadería y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agro-Rural, del Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri. Los cobertizos son multiusos con una capacidad para más de 100 alpacas adultas. El plan multisectorial contempla también los pastos cultivados con la finalidad de obtener forrajes en buena cantidad y calidad a través del proceso de elección y preparación del terreno. Esto permite mejorar la condición corporal del ganado, incrementando su capacidad para enfrentar las bajas, evitando así la morbilidad y mortalidad. ¿A qué responde este plan intersectorial? Profesor, este plan responde a las emergencias y necesidades que se presentan en varias regiones del país en las temporadas de heladas y friaje. Entiendo también que es multisectorial porque compromete a diversos sectores a trabajar de manera conjunta, incluso los gobiernos regionales y municipalidades. La noticia de Andina nos dice que el plan multisectorial atiende a centros poblados y distritos focalizados, es decir, que no va a todos, sino a aquellos que necesitan más o que están más afectados. Ahora que lo menciona Jesús, recuerdo que una tía mía que vive en Huancavelica también ha recibido ayuda. Como les decía, el rol del Estado es garantizar las condiciones de bienestar de la población y la estabilidad económica. El Plan Multisectorial ante heladas y friaje promueve una aproximación multisectorial a los territorios más vulnerables a los efectos de estos fenómenos y propone cerrar las brechas prioritativas de viviendas, escuelas, cobertizos y pastos cultivados, atendiendo con intervenciones sostenibles y de entrega directa
a la población más vulnerable a los impactos de las heladas y friaje. Tiene como propósito contribuir con las poblaciones para enfrentar los efectos en las actividades económicas en tiempos de helada y friaje. Profesor, ¿solo el gobierno central implementa el plan multisectorial? Para responder a la pregunta que nos hace Patricia, leeremos un extracto del Plan Multisectorial ante heladas y friaje 2019-2021. Artículo 2. De la ejecución y cumplimiento del Plan Multisectorial ante heladas y friaje 2019-2021. Disponer que los ministerios, los organismos públicos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales adopten en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para la implementación del Plan Multisectorial ante heladas y friaje 2019-2021 y velen por su cumplimiento. Gracias, profesor. Ahora entiendo que todos los niveles de gobierno deben trabajar en conjunto para implementar el plan multisectorial para que todos reciban la ayuda cuando hay heladas y friajes. Profesor, en el distrito de Chacapampa, los pobladores que tenemos nuestros cultivos y ganado, hemos recibido unos kits de ayuda en tiempos de heladas, porque tuvimos pérdidas que estaban afectando nuestra economía. Ahora entiendo que la municipalidad estaba implementando el plan multisectorial. Para responder a estos fenómenos naturales, todos los niveles de gobierno, como los ministerios, gobierno regional, local y demás instituciones, trabajamos juntos para proteger el bienestar y la economía de la población afectada. Muy bien, es momento de reflexionar si hemos cumplido el propósito del programa. ¿Alguien lo notó? Yo, profesor. Un momento, lo busco. Aquí está. El propósito del programa es explicar las condiciones de la producción agropecuaria y la intervención de los organismos de los diferentes niveles de gobierno en tiempos de friaje y helada en tu región o comunidad. ¿Qué hicimos para lograr el propósito? La pregunta va para todos los estudiantes de quinto grado que nos escuchan en diversas partes del país. Es necesario reflexionar cómo estamos aprendiendo. Profesor, para lograr el propósito del programa, primero recordamos lo trabajado en los programas anteriores sobre las heladas y el friaje. Luego hemos revisado fuentes de información. Durante las lecturas de las fuentes de información hemos tomado nota de aspectos importantes. Eso nos ayudó luego en el diálogo y reflexión sobre las condiciones de producción agropecuaria cuando hay heladas y friaje, y cómo el Estado debe garantizar nuestro bienestar. Otra cosa que me parece importante, profesor, es que siempre que conversamos, comparamos las situaciones con lo que sucede en las comunidades donde vivimos. Eso me gusta porque lo entiendo mejor y puedo opinar de aspectos que conozco. Además que siempre converso con mi papá. A él le gusta escuchar la radio conmigo. Dice que siempre se aprende. Claro, siempre que tiene tiempo. Han realizado un resumen interesante de lo abordado en este programa. Estoy seguro que nuestros compañeros de la promoción que nos escuchan a nivel nacional también han tomado nota de los aspectos importantes y han reflexionado al igual que ustedes. Con todo lo abordado en este programa y con otras fuentes de información que pueden consultar, realizará la siguiente actividad. Elabora un cuadro de doble entrada en el que explique las condiciones de la producción agropecuaria y la intervención de organismos de los diferentes niveles de gobierno en tiempos de friaje o heladas. ¿Puede repetir, por favor, profesor, para tomar nota? Claro que sí, atentos. Elabora un cuadro de doble entrada en el que explique las condiciones de la producción agropecuaria y la intervención de organismos de los diferentes niveles de gobierno en tiempos de heladas o friaje en tu comunidad o región. Debes tener en cuenta los siguientes criterios. Explica las condiciones de la producción agropecuaria en tiempos de helada o friaje en su comunidad o región. Explica la intervención de los organismos de los diferentes niveles de gobierno en tiempos de heladas o friaje en tu comunidad o región. Una vez concluida la actividad, envía tu trabajo por el medio acordado con tu profesor o profesora y guarda tu trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designado para esta área. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es momento de reflexionar sobre cómo estamos aprendiendo. Tenemos que preguntarnos,
¿Qué estrategias personales has puesto en práctica en este programa para lograr el propósito? Escribe una razón importante de lo tratado en este programa para que tengas un registro en tu portafolio. Escribe, por ejemplo, ¿cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado? Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del 5º grado de secundaria por su atención y ganas de aprender.